Pauli Gualtieri es el tipo de mafioso que sobrevive para siempre y aún así, de alguna manera, empeora cada habitación en la que entra. Y esa es la forma perfecta de explicar por qué es terrible en el trabajo. No terrible en la forma en que un civil lo diría, porque es absolutamente capaz de violencia, intimidación y hacer cumplir las reglas cuando las reglas lo benefician. Terrible en la forma en que una organización realmente te mide. Dinero, discreción, lealtad, juicio y si le haces la vida más fácil al jefe en lugar de más difícil. Pauli obtiene calificaciones altas en miedo y bajas en todo lo demás, y la serie sigue probándolo silenciosamente. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a descubrir por qué Pauli Gualtieri es el ejemplo perfecto de un soldado que nunca debió ascender, y cómo su supervivencia es más una maldición que una virtud. Es un soldado que nunca maduró como un verdadero generador de dinero. Un tipo que confunde el respeto con que la gente esté demasiado exhausta para discutir con él. Y un veterano que habla como si el pasado fuera sagrado, mientras personalmente viola el código básico cada vez que le resulta conveniente. Si quitas sus bromas, su fanfarronería, el cabello, las leyendas que cuenta sobre sí mismo, lo que obtienes es un hombre que está constantemente inseguro sobre su rango, constantemente preocupado de que lo estén faltando al respeto y constantemente buscando pequeños atajos para sentirse importante. Ese pánico interno impulsa casi cada mala decisión que toma. Y la tragedia es que Pauli no aprende, no se vuelve más sabio con la edad, se vuelve más rígido, más supersticioso, más mezquino y más desesperado por ser visto como un pez gordo. Incluso cuando la era de los peces gordos está muriendo justo frente a él. Es la versión mafiosa de un tipo que ha estado en el mismo trabajo durante 30 años y todavía no entiende de qué se trata realmente el trabajo. Lo primero que hace a Pauli un mafioso terrible es que no es un verdadero constructor, no crea sistemas, no nutre ingresos a largo plazo y no protege relaciones que valen dinero. Toma, roba un poco aquí y allá, exprime, roba, intimida, arrebata lo que pueda alcanzar y luego lo llama de la vieja escuela. Los tipos de la vieja escuela, los que duran, entienden una verdad simple. Una organización criminal no se mantiene unida por gritos o por violencia, se mantiene unida por ganancias y confianza. La violencia es una herramienta que usas para proteger las ganancias y hacer cumplir la confianza. Pauli lo voltea. Para él, la violencia y la intimidación se convierten en la identidad, y las ganancias se convierten en algo que espera que aparezca solo porque tiene antigüedad y reputación. Cuando las ganancias no aparecen, entra en pánico, culpa a todos los demás y comienza a buscar a alguien más débil para robar. Esa debilidad se muestra en la forma en que Pauli trata a los civiles y a la gente vulnerable. Un mafioso inteligente evita el calor innecesario y la crueldad innecesaria. Pauli hace lo contrario. Actúa como un depredador que no puede resistir una presa fácil, incluso si esa presa le compra una ganancia diminuta y un riesgo masivo. Lo ves en cómo cruza casualmente líneas que incluso otros criminales tratan como mal negocio. Extorsionará a la gente por dinero insignificante. Escalará situaciones simples a violencia. Castigará la falta de respeto percibida de formas que crean atención y nunca parece hacer la pregunta más básica. ¿Vale la pena esto? ¿Esto está trayendo más de lo que está derribando? Lo segundo que lo hace terrible es que no puede controlar su ego. Pauli es una de las personas más fáciles de ofender en toda la serie. Se ofende por bromas, se ofende por no recibir suficientes elogios, se ofende por la idea de que alguien más pueda estar ganando más, se ofende por el cambio generacional, se ofende porque el jefe lo corrija y cuando Pauli se siente ofendido, no lo traga y sigue adelante como un soldado disciplinado. Se enfurruña, conspira, chismea, filtra información, castiga a la gente de forma indirecta y convierte cada momento social menor en una prueba de lealtad. Eso es veneno en una organización criminal porque la vuelve hacia adentro. En lugar de enfocarse en los negocios, todos están manejando el estado de ánimo de Pauli, evitando los berrinches de Pauli y limpiando los desastres de Pauli. Por eso Pauli y Christopher son un desastre juntos. En el papel, un tipo mayor debería ser mentor de un tipo más joven, enseñarle cómo mantener la cabeza fría, cómo hacer dinero, cómo evitar problemas innecesarios, cómo pensar con anticipación. Pauli no hace nada de eso. Con Christopher compite, provoca,
humilla, lo trata como una amenaza a su estatus en lugar de un activo para la familia. Y porque Christopher es inmaduro y volátil, la combinación se convierte en pura gasolina. La situación de Pine Barrens es el ejemplo más claro. Comienza como rutina y se convierte en caos porque los dos no pueden cooperar bajo estrés. La forma en que Polly maneja el conflicto no es liderazgo, es golpear el pecho, discute sobre el control, escala, no puede desescalar, y cuando las cosas salen mal, se convierte en el tipo que culpará a cualquier otro en lugar de aceptar responsabilidad. Eso no es solo vergonzoso, es peligroso. Arriesga dinero, arriesga vidas y arriesga que el jefe tenga que responder por ello. Y los fracasos de Polly no se limitan a un incidente dramático. Demuestra repetidamente que no es cuidadoso con la información, no es cuidadoso con las relaciones, no es cuidadoso con las consecuencias. Es cuidadoso con una sola cosa, su propia posición. En el momento en que su posición se siente inestable, comienza a buscar una nueva fuente de validación. Ahí es donde su coqueteo con Nueva York se vuelve tan condenatorio. Un mafioso competente entiende el mapa político. Jersey es más pequeño, Nueva York es más grande. Eso significa que no juegas casualmente con ambos lados. No vas corriendo con la boca a extraños sobre flujos de dinero internos. No regalas ventaja que pertenece a tu jefe. Polly lo hace de todos modos, y lo hace por la razón más triste imaginable. Quiere sentirse respetado por una multitud de mayor estatus. Quiere ser tratado como si importara. Es básicamente un niño tratando de sentarse en la mesa más cool, y está dispuesto a intercambiar secretos por la sensación de pertenecer. Eso es traición disfrazada de inseguridad. Y se empeora por lo ingenuo que es al respecto. Polly parece creer que la antigüedad por sí sola debería ganarle protección. Piensa que si halaga a la persona correcta, si proporciona el chisme correcto, si muestra que puede ser útil, entonces será bienvenido en un mundo más grande. Pero la serie deja claro que Nueva York no respeta a Polly, lo usan, le sonríen, toman lo que ofrece, y en el segundo en que deja de ser útil, se vuelve invisible de nuevo. Polly está demasiado hambriento emocionalmente para ver que está siendo manejado. Eso es exactamente lo que lo hace un pasivo tan grande. Un tipo que puede ser manejado por el ego es un tipo que siempre será un riesgo de seguridad. Esta inseguridad también se vincula a su superstición, que no es solo un rasgo de personaje gracioso, es otra forma de debilidad. El miedo de Polly a lo desconocido, su obsesión con los presagios, su creencia de que el universo le está enviando mensajes. Todo eso se convierte en un sustituto de la planificación racional. La mafia ya funciona con paranoia, pero Polly la lleva a un nivel donde activamente da forma a las decisiones. En lugar de evaluar el riesgo como un criminal profesional, busca señales, busca maldiciones, busca permiso cósmico. Eso puede sonar inofensivo hasta que recuerdas lo que requiere el liderazgo. El liderazgo requiere tomar decisiones feas basadas en la realidad. Polly quiere que la realidad sea negociable, quiere que el destino piense por él. Eso está bien cuando es un soldado raso, es catastrófico cuando tiene responsabilidad. Luego está la relación de Polly con el dinero, que es otra razón por la que es un mafioso terrible. Polly habla mucho sobre tradición y respeto, pero a menudo se le muestra raspando, quejándose y luchando por pequeñas puntuaciones. Eso no es automáticamente vergonzoso porque muchos soldados tienen que trabajar duro. Lo que lo hace vergonzoso es la combinación de su antigüedad y su sentido de derecho. Polly cree que merece recompensas de alto estatus mientras sigue operando como un matón callejero de bajo nivel. Quiere ser tratado como un capitán de la industria mientras todavía está haciendo jugadas pequeñas y desesperadas que crean riesgo mucho más allá de las ganancias. Un mafioso competente crece hacia la estabilidad, construye flujos, pone gente en su lugar, hace que la máquina funcione. Polly se queda atascado en la mentalidad de un tipo que siempre está a unos dólares de la humillación, y porque siente esa humillación, sobrecompensa con brutalidad y teatralidad. Polly no solo quiere dinero, quiere sentirse temido, quiere sentirse como una leyenda. Por eso no puede dejar ir las cosas, por eso no puede aceptar una broma, por eso necesita ser el tipo más ruidoso en la habitación. Pero cada vez que persigue ese sentimiento, aumenta la exposición. Más incidentes, más cuerpos, más testigos, más cabos sueltos. En un mundo donde el FBI siempre está escuchando y la cultura está cambiando, eso no es fuerza, eso es autodestrucción con una sonrisa.
Polly también es terrible porque no entiende a la gente. Lee a todos a través de una lente estrecha. ¿Me están respetando o no? ¿Me están desafiando o no? ¿Me están haciendo ver pequeño o no? Rara vez lee motivos más profundos. No maneja bien las personalidades sensibles. No construye alianzas a través de la confianza y el beneficio mutuo. Las construye a través del miedo y la obligación. Eso funciona en ciertos tipos, pero falla en las personas que más importan, las que tienen opciones. Los generadores de dinero, los constructores y los operadores inteligentes no se mantienen leales a un tipo como Polly. Lo toleran si el jefe los obliga, lo evitan si pueden. Y si alguna vez asciende demasiado alto, comienzan a planear cómo sobrevivirlo. Puedes ver esto en cómo Polly termina aislado emocionalmente tan a menudo. Tiene amigos, pero en su mayoría son personas atrapadas en el mismo ecosistema. Tiene respeto, pero a menudo es solo rango más miedo. Quiere familia, pero sabotea la cercanía porque la cercanía requiere vulnerabilidad y flexibilidad. Polly no puede doblarse, no puede admitir debilidad, no puede decir «me equivoqué». Las pocas veces que se enfrenta a las consecuencias de sus elecciones, no evoluciona. Solo racionaliza. Se presenta como incomprendido, faltado al respeto, maldecido, atacado, cualquier cosa excepto responsable. Y eso nos lleva a la razón más importante por la que Polly es un mafioso terrible. Crea problemas para el jefe. Un gran mafioso, incluso si es despiadado, es valioso porque reduce la carga de trabajo del jefe. Maneja su territorio. Mantiene a sus tipos en línea. Trae dinero. Anticipa problemas antes de que se conviertan en crisis. Polly hace lo contrario. Tony constantemente tiene que manejar las emociones de Polly, las disputas de Polly, las acciones imprudentes de Polly, la paranoia de Polly y la necesidad de atención de Polly. Incluso cuando Polly no está traicionando activamente a nadie, su personalidad es un costo operacional constante. Hay un patrón en la serie donde Tony tolerará la incompetencia en un soldado si ese soldado es leal y predecible. Polly es leal de una manera muy específica. Es leal a la idea de la familia mientras la familia lo mantenga sintiéndose importante. En el momento en que se siente menos importante, se vuelve impredecible. Puede que no se revele abiertamente, pero filtrará, socavará, se quejará, creará tensión y coqueteará con alternativas. Eso no es lealtad en ningún sentido significativo, eso es dependencia, y la dependencia es inestable. Entonces, ¿por qué Polly dura? ¿Por qué este mafioso terrible sobrevive mientras hombres mejores mueren? Porque la supervivencia en ese mundo no es una meritocracia. Es una combinación de sincronización, instintos y la capacidad de evitar ser el objetivo principal. Polly es muy bueno en una cosa, percibe el peligro y se ajusta a él, no de manera noble, de manera autoprotectora. Puede hacerse el tonto cuando es necesario. Puede actuar leal cuando es necesario, puede retirarse cuando es necesario, puede disculparse cuando siente que el suelo se mueve. Es como una cucaracha con un corte de cabello de tipo duro. Puede que no esté construyendo nada, pero es difícil de eliminar porque sabe cómo hacerse lo suficientemente útil, lo suficientemente inofensivo, lo suficientemente patético en los momentos correctos. Por eso la idea de que Polly tome el control como jefe después del episodio final es tan sombría y tan creíble. Si asumes que Tony muere después de la última escena, el banco de liderazgo de Jersey es delgado. Silvio está esencialmente fuera de servicio. Bobby se ha ido. Christopher se ha ido. Varios generadores clave de dinero están muertos, arrestados o comprometidos. Carlo se ha volteado. La organización está golpeada, más pequeña y expuesta. En ese tipo de vacío, la antigüedad comienza a importar más que el talento, porque todos tienen miedo de hacer un movimiento audaz. La gente quiere estabilidad, o al menos la ilusión de ella. Polly, por edad y rango, se convierte en una opción predeterminada obvia. No porque sea el mejor, sino porque sigue en pie. La parte importante es que Polly ni siquiera lo querría de la manera saludable en que un jefe real lo quiere. Tony quería poder porque quería control, dinero y estatus. Y también tenía una vena gerencial incluso cuando la odiaba. Polly quiere estatus sin las cargas. Quiere el título sin la responsabilidad. Quiere tributo sin los dolores de cabeza. Y también es lo suficientemente supersticioso como para temer que la silla misma esté maldita.
Esa combinación daría forma a su gobierno inmediatamente. Si Polly se convierte en jefe es porque se convenció de que no tenía otra opción, o porque piensa que puede ser un cuidador que disfruta de los beneficios mientras mantiene el calor en otra parte. En la práctica, eso significa uno de dos resultados. O Polly se convierte en un pequeño dictador paranoico, o Polly se convierte en una figura decorativa mientras alguien más inteligente maneja el día a día. Ambos resultados son malos, solo que de diferentes maneras. Si Polly se convierte en el jefe real, su primer instinto sería asegurarse, no construyendo consenso, sino olfateando la falta de respeto. Comenzaría a leer cada cara en la habitación como una evaluación de amenazas. ¿Quién se está riendo demasiado? ¿Quién no se está riendo lo suficiente? ¿Quién se ve ambicioso? ¿Quién está hablando con quién? Entonces haría lo que Polly siempre hace cuando se siente inseguro. Reaccionaría exageradamente, empujaría a los tipos para reafirmar el dominio, exigiría sobres más grandes, se apoyaría en capitanes y soldados para tributo, incluso si sus negocios son débiles. Y porque la organización ya está financieramente apretada en comparación con los viejos tiempos, esa presión no produciría mágicamente más dinero. Produciría más resentimiento, más recortes de esquinas y más tipos explorando silenciosamente otras opciones. Ahí es donde entra Nueva York. Después de la muerte de Tony, Nueva York absolutamente echaría un vistazo más de cerca a Jersey. No por sentimiento, por negocios. Jersey tiene territorio, sindicatos, vínculos de construcción y una base impositiva de pequeños esquemas que todavía importan. Pero Jersey también es vulnerable y Nueva York siempre ha tratado a Jersey como un socio menor en el mejor de los casos. Un régimen de Polly sería un regalo para ellos porque Polly es emocionalmente fácil de manipular. Anhela el reconocimiento de jugadores más grandes. Quiere ser visto como legítimo, quiere ser invitado a la habitación. Nueva York le ofrecería respeto y a cambio exigirían concesiones, cortes más grandes, más control sobre proyectos compartidos, más influencia sobre quién es promovido. Lentamente convertirían a Jersey en un satélite. Polly se diría a sí mismo que está siendo diplomático. Lo presentaría como prevenir la guerra y tal vez tendría razón a corto plazo porque el mayor talento de Polly es saber cuándo está superado en armas. Pero el efecto, a largo plazo, es que Jersey pierde autonomía. Los capitanes y generadores de dinero que todavía tienen orgullo lo sentirían. Sentirían el apretón desde arriba y la falta de protección de su propio jefe. Y una vez que esa sensación se propaga, la disciplina interna se rompe. Los tipos dejan de creer en la estructura. Comienzan a creer en la supervivencia. Ahora mira la presión del FBI. Tony era complicado, pero entendía el entorno moderno de aplicación de la ley mejor que Polly. Tony era cauteloso de ciertas maneras. Usaba aislamiento, usaba capas, manejaba informantes como un gerente paranoico. Polly no está construido para eso. Polly está construido para la violencia callejera y la intimidación de la vieja escuela. En una posición de liderazgo, o se congelaría y se retiraría a la superstición, o atacaría y crearía más evidencia. Peor aún, Polly es el tipo de tipo que no puede resistir hablar, no necesariamente confesar, sino hablar, desahogarse, quejarse, presumir, dar pequeños detalles a los oídos equivocados porque quiere simpatía o validación. Un jefe no puede hacer eso. Un jefe debe ser una bóveda. Polly no es una bóveda, es un tipo con una boca y un ego frágil. Entonces, en el escenario de Polly como jefe, la organización probablemente se vuelve más descuidada. Hay más incidentes, más castigos impulsivos, más peleas internas, más exposición. Polly también lucharía con la tarea gerencial básica de motivar a los generadores de dinero. Tony, con todos sus defectos, podía recompensar a la gente, podía maniobrar, podía prometer ventajas futuras. Polly principalmente sabe cómo exigir y amenazar. Eso funciona hasta que no funciona, y entonces los tipos comienzan a esconder dinero, mentir sobre números y guardar las mejores oportunidades para sí mismos. El jefe termina más pobre, más enojado y más paranoico, lo que crea un ciclo de retroalimentación de peores decisiones. El segundo resultado, donde Polly es una figura decorativa, es casi más realista porque se ajusta a la naturaleza de Polly. En esa versión, Polly se convierte en jefe interino públicamente porque es mayor y porque tiene la imagen.
pero la estrategia y administración reales serían manejadas por otra persona, probablemente un operador más silencioso y competente que quedó en las ruinas. Pauli se sentaría en la cima como una mascota de la vieja era, cobrando tributo, dando discursos sobre el respeto y obsesionándose con las señales, mientras otra persona maneja el negocio y la diplomacia reales. Eso podría mantener las cosas estables por un tiempo, pero es estructuralmente inestable porque depende de que Pauli no se ofenda por el hecho de que está siendo manejado, y Pauli siempre se ofende eventualmente. Además, un jefe, figura decorativa, todavía crea riesgo porque todavía tiene poder para arruinar las cosas por capricho. Si se siente faltado al respeto, puede hacer una llamada que quema relaciones. Si se asusta por un presagio, puede congelar un movimiento rentable. Si escucha un rumor, puede exigir un castigo que inicia una reacción en cadena. Las personas que dirigen el negocio real pasarían su tiempo calmándolo, dirigiéndolo, distrayéndolo y evitando que haga daño. En otras palabras, la organización se convierte en una operación de niñera. Eso no es una empresa criminal saludable, eso es un colapso lento. También está la cuestión de qué haría Pauli sobre el trauma interno de la muerte de Tony. Un líder inteligente usa ese momento para unificar a la gente. Les da propósito. Apunta su ira hacia afuera de manera controlada. Pauli lo personalizaría. Se obsesionaría con quién sabía qué, quién dudó, quién podría haber sido desleal, quién podría haberse beneficiado. Convertiría el duelo en sospecha. Comenzaría a buscar fantasmas. No solo fantasmas literales, sino enemigos detrás de cada cortina. Ese tipo de liderazgo no solo falla en sanar heridas, las infecta. ¿Y qué hay de la venganza? Si Tony es asesinado, la organización tiene que decidir si tomar represalias, negociar o someterse. El mundo de Tony siempre fue un acto de equilibrio entre orgullo y supervivencia. Pauli se inclina fuertemente hacia la supervivencia cuando el riesgo es real, pero se inclina fuertemente hacia el orgullo cuando el objetivo es débil. Eso significa que su represalia sería inconsistente. Podría evitar una guerra seria porque sabe que Nueva York tiene más músculo, pero también podría presionar por un asesinato imprudente si se siente burlado, acorralado o manipulado. El resultado podría ser lo peor de ambos mundos. Provoca a enemigos poderosos sin tener la estructura para terminar la pelea. Al final, Pauli, como jefe, es básicamente la prueba final de lo que siempre fue. No es un constructor, es un sobreviviente, no es un estratega, es un reactor, no es un líder, es un símbolo ruidoso de una mitología más antigua. Si toma el control después de que Tony muere, la organización no se vuelve más fuerte, se vuelve más pequeña y más frágil, se vuelve más dependiente del poder externo, se vuelve más paranoica por dentro, se vuelve menos rentable y más violenta al mismo tiempo, que es el patrón clásico de una organización moribunda que confunde el caos con la dureza. Y ese es el remate más oscuro del personaje de Pauli. Es terrible siendo un mafioso de la manera que importa, pero está perfectamente diseñado para sobrevivir a hombres mejores porque no tiene vergüenza sobre la supervivencia. Hará lo que tenga que hacer para seguir en pie. Prometerá lealtad, luego la cubrirá silenciosamente. Reclamará tradición, luego la violará cuando lo beneficie. Hablará sobre el respeto, luego robará a alguien que no puede defenderse. Hablará sobre familia, luego filtrará información para sentirse querido. Hará todo eso y todavía se dirá a sí mismo que es un buen soldado. Entonces, si Tony muere después del último episodio y Pauli se convierte en jefe, el final más realista de Pauli no es un reinado glorioso o una caída dramática. Es algo más feo y más creíble. Un drenaje lento de la independencia de Jersey. Un aumento constante en la desconfianza interna. Una organización que se vuelve más como una colección de estafadores asustados que una jerarquía funcional. Nueva York tomando mordidas más grandes. El FBI encontrando más grietas. Y Pauli en el centro de todo. Todavía de pie. Todavía quejándose. Todavía obsesionado con quién lo faltó al respeto, todavía convencido de que el universo le está enviando señales mientras lo que pasó, su vida, protegiendo, se disuelve silenciosamente a su alrededor. Al final, Pauli Gualtieri es la prueba de que la supervivencia sin sabiduría no es una victoria,
es solo una forma más lenta de morir. ¿Crees que Pauli debió haberse quedado como soldado o era inevitable que destruyera todo lo que tocara? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más análisis profundos de Los Soprano.